Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Gallimard acaba de publicar la traducción de La hija de la española, novela de la periodista y escritora venezolana Karina Sáenz Borgo, verdadera crónica del naufragio de un país, de una sociedad, la venezolana. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria como periodista y escritora, Karina Sáenz Borgo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto, la verdad. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Caracas en 1982, pero que resides en Madrid desde 2006. Vas a entrar en el mundo de la escritura por la puerta del periodismo, trabajando para El Nacional en Caracas, cuando ya Chávez era presidente ya. Sí, ya, de hecho, incluso cuando Chávez fue electo, yo tenía 17 años. Y en ese interregno de esos meses, yo entro a trabajar, además, en un momento en el chavismo emergía, ¿no? Estaba en el momento de la constituyente, es decir, había una euforia y un escepticismo repartidos, ¿no? Distintamente, ¿no? Y fue una época muy convulsa y muy extraña, porque muy pronto percibimos tanto en el Nacional como en otras cabeceras que había una estigmatización de la prensa muy importante, ¿no? Y eso como aprendizaje fue tremendo, porque fue aprender a dejar todas las identificaciones del Nacional o de los canales de televisión se tuvieron que ir retirando porque nos convertimos en el frontón, ¿no? de la agresividad y esa primera confrontación, esto de los medios mienten, ¿no? A pesar de los pesares, en tu novela dices que esos fueron los mejores años del chavismo, ¿no? Más o menos. Digamos que la novela no alude, ¿no? En ningún momento a momentos específicos dentro del desarrollo del régimen, pero sí alude al momento previo, ¿no? De la eclosión de lo que vendría a ser la aparición del régimen bolivariano. Es decir, esa Venezuela que a través de la vida de la protagonista, de Laida Falcón, se puede ir percibiendo que ella estaba filtrada, irrigada por la violencia, pero que no había entrado, ¿no? En el estado de depauperación y de demolición que termina avanzando a lo largo del desarrollo de la historia. En todo caso, hacer periodismo en aquella época me imagino que era apasionante, ¿no? Sí, sí lo era, la verdad es que sí. En tu novela viaja a la frontera la protagonista acompañando a un periodista conocido aparentemente de un periódico para un intercambio de rehenes, alguien fue secuestrado. Sí. Hiciste también eso, de viajar. Esa historia es cierta. Es decir, hay muchas historias sintetizadas allí, así como Adelaida está sintetizada en una serie de personajes. En el caso de Francisco, este periodista, esto fue además una liberación de un secuestro que fue tremendamente comprometido y todavía la guerrilla colombiana estaba muy activa, ¿no? Y se mataba entonces en eso entonces a la prensa así, ¿no? Como a la manera de los chivatos, ¿no? Degollándolos y sacándoles la lengua. Y a mí me parecía interesante que ese registro también estuviera porque me permitía explicar que el contexto era agresivo desde la periferia hasta el centro. Corriste riesgos, me imagino, entonces, ¿no? Bueno, yo creo que sinceramente hubo gente mucho más valiente y mucho más valiosa que corrió mucho más riesgo que yo. Creo que el mayor riesgo que corrió mi generación y todos los que entramos tan jóvenes a trabajar es que teníamos que contar cosas que no entendíamos y que no estábamos muy claros de que estábamos contando, ¿no? Ni tampoco los riesgos que incurríamos, ni en las informaciones interesadas que nos podían filtrar, o incluso toda esa estigmatización, ¿no? Pero también nos enseñó mucho y nos espabiló en buena medida para aprender a reconstruir cosas, ¿no? Cuando un ministerio público se encarga de destruir pruebas de gente asesinada en manifestaciones, uno empieza a desarrollar un sentido del olfato y de la maledicencia y del escepticismo importante. Karina, hasta ahora habías publicado libros de índole periodística como Caracas Hip Hop o Tráfico y Guaire. ¿Era la mejor manera de describir la situación del país en un género periodístico? Lo que pasa es que me permitía mirarlo todo desde un punto de vista de una mirada diagonal, porque los dos libros que aludes, uno es una historia intelectual del país, cuál era la relación de los intelectuales y los escritores con el poder, por supuesto centrada en el hecho del chavismo, aunque yo echara para atrás. Y en el caso de la música, porque me permitía a mí entrar en toda la zona, la periferia de la pobreza de la ciudad, entendiéndola con algo tan inofensivo como la música, o aparentemente inofensivo con la música, pero me permitía meterme y ver qué mensajes y qué pulsiones había ahí. Yo he hecho periodismo cultural siempre, pero como me gusta mucho todo el tema de la calle y la política, cada vez que podía me metía en un tema de estos, ¿no? Y a día de hoy todavía me sigue pasando. O sea, era una manera, digamos, interesante, ¿no? Otro punto de vista, porque creo que la violencia siempre se puede contar con otro punto de vista.
Como decíamos, desde el 2006 vives en Madrid, en España. ¿Qué hizo que dejaras Venezuela? Bueno, realmente fue una elección personal. Yo no me empujó ninguna circunstancia. Nunca me sentí directamente amenazada como En aquella compañeros que época sí. todavía no era, la situación no era No, tan grave. Sí. sí había bastante presión, sí había a través de lo que eran las fuerzas, tanto alrededor del régimen, o sea, todo lo que tendría que ser como esos paramilitares, les llamo yo, pero sería una violencia callejera de sus adeptos, como vía de inteligencia hubo mucha intimidación a la prensa, mucha. Y yo la vi, me salpicó y estaba a mi alrededor, con gente que trabajaba a mi alrededor. Pero yo me fui por otras razones que no tenían tanto que ver con eso, como que yo empecé a sentir un cierto entumecimiento, ¿no?, del país, ¿no? El país estaba demasiado volcado en un proceso de destrucción que lo veía venir. Y yo no reconocía ese país, y ese país no me reconocía a mí. Yo me sentía bastante extranjera dentro de mi propia ciudad. Y sentía que estábamos volcados en una serie de debates y de circunstancias. Ya asomaba la escasez de divisas. Ya no se conseguían libros, ya no se conseguía prensa. El hecho de no poder disponer y de que utilizar moneda extranjera fuera ilegal. Ya había una ola creciente de una deriva, digamos, si bien autoritaria, pero también que estaba sacrificando el bienestar social, ¿no?, de aquellos a quienes prometieron gobernar y decidirme. Volviendo a La hija de la española, que acaba de traducir al francés Gallimard, es tu primera novela de ficción. ¿Se pueden decir las cosas de una manera más penetrante en una ficción que en una crónica periodística? Pues sabe que yo creo que el periodismo llega a donde no, la ficción llega a donde no llega el periodismo. Es decir, un periodista no se puede poner frente al espejo en el que se mira a alguien, no puede mirarlo de este lado. Y si lo hiciera, incurriría, digamos que por lo menos en una práctica no del todo correcta. El periodismo tiene que dar respuesta, está obligado a darla. La ficción está obligada a hacer preguntas, ¿no? Y creo que de la forma, yo apelé un poco a mi formación como periodista porque el lenguaje, creo yo, aunque es muy literario, tiene el mecanismo del periodismo. Es rápido, es un lenguaje muy rápido y muy avasallante. Porque era una manera, primero, de emocionar al lector y de hacerlo sentirse desagradable, o sea, de confrontarlo con cosas desagradables, que es lo que la literatura que a mí me interesa, hace ese tipo de cosas. Y yo tenía muy claro que La hija de la española tenía que ser un artefacto literario, tenía que ser una construcción literaria, que yo no podía apelar a la crónica periodística ni al relato periodístico porque no iban por ahí mis intereses. Mi interés era más bien un poco agarrar las tripas del lector y arrancárselas un poco, ¿no?, y movérselas. Y para eso la literatura me permitía un margen muy amplio. Precisamente, ¿cómo fue el trabajo de escritura? ¿Recogiste testimonios de amigos, familia? Imagino que en Madrid había muchos venezolanos también que contaban Pues cosas. si supiera que no, por ahí no fueron los tiros. Yo realmente escribí con mucho, un 50-60% de lo que está contado en la novela lo he visto. O sea, lo he visto, lo he reporteado o lo he vivido como ciudadano. Y ya en cosas mucho más específicas que yo no podía ver, y porque para mí en ese aspecto el dato sí era importante, porque le daba resortes a la ficción para resonar más fuerte. Todo el caso de las torturas que están aludidas, yo me comuniqué con gente de ONG bastante serias y además esas torturas hoy están documentadas en el informe que presenta Bachelet, ¿no? En ese aspecto sí tuve digamos que el roce del último tiempo, de mayor desesperación, sí tenía gente a mi alrededor que me permitía tener acceso a eso, pero la supuración ya la traía de mucho antes. La protagonista de la novela es periodista como tú, joven caraqueña, que se ve confrontada a una realidad realmente inhumana. ¿Cuánto de Karina Sainz Borgo podemos encontrar en la protagonista de tu novela? Bueno, hay muchísimo. Aparte del oficio. No, ella fíjate que ella tiene una cosa muy loca como personaje. Ella es licenciada en letras, ella estudia en letras, pero que es la única salida que tienen para trabajar. Los de letras, o por lo menos en mi generación, trabajaban dentro de periódicos. Pero eso me permitía que ella entrara y saliera y que fuera un personaje que ella podía permitirse hacer algunas observaciones que otro personaje no hubiese sido lógico. Y míos tiene muchas cosas, tiene mis obsesiones, tiene mi desarraigo dentro de la propia ciudad en la que ella no se reconoce, ¿no? Tiene la orfandad que yo siento cuando a ella se le muere su madre. Realmente yo hice una construcción metafórica de una sensación funeraria que yo tenía con mi país y que todavía tengo, y sobre todo la culpa. La culpa, el sentimiento que a mí la pulsión tan dura que me vuelca a escribir la novela con esta urgencia, creo que fue una sensación de deserción, ¿no? De ser un desertor dentro de una sociedad que ya no se podía ver a sí misma. Pero yo tenía a mi favor una cosa, que es que yo tenía la distancia para
poder establecer, para poder curar esa miopía extraña que se establece cuando estás muy agredido y muy acorralado. Y creo que nosotros como sociedad teníamos derecho de dar un relato literario a lo que habíamos vivido. Y no lo quería plantear nunca como unas memorias, porque eso era una impostura y no tenía ningún sentido, pero sí como una novela de las que yo encontré o de las que bebí, creo yo, en la literatura europea, que me permitieron entender que se podían contar grandes tragedias sociales con puntos desde lo mínimo, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, y que justamente por ese motivo resonarán más fuertemente en el lector, porque es un personaje, no es una declaración, estoy hablando de un personaje, ¿no? Una construcción que tiene que mover a la gente, bien sea porque se le ha muerto la madre o conectar con lo emocional, que era lo más importante, porque si no el lector se me iba a ir un poco cansado de tanta violencia. ¿Cómo se ve, Karina, Venezuela desde Madrid? ¿Ha evolucionado quizás también la manera que los europeos, los españoles, han visto la situación en Venezuela? Sí, bueno, la distancia todo lo amplifica. La angustia es mayor, la sensación es terrible. Y si ya nosotros vivimos una tragedia de proporciones ciclópeas, creo que la tragedia humanitaria venezolana es inmensa. Estando fuera te sientes... Tienes peor porque lo quieres ir a ver. Y en el caso de la empatía, sobre todo de España, hacia el tema venezolano, creo que el ciudadano común español tiene una sensación con Venezuela a priori afectiva totalmente. Es como cómo sentimos lo que está pasando. Otra cosa, y ahí sí creo que sí se ha notado mucho más, ha habido un cierto escepticismo en determinado liderazgo político asociado sobre todo a la izquierda. Incluso el Partido Socialista con los liderazgos más recientes ha sido bastante tibio en muchas cosas. Y sobre todo yo subrayaría la palabra escepticismo, lentitud y una cierta incomparecencia, la verdad. Pero ha evolucionado eso también, ¿no? Para mal. En el caso político, para mal. Creo que hay una serie insisto, de compromisos políticos en determinada izquierda española que han opacado y empañado la tremenda tragedia humanitaria que vive el país, ¿no? Eso no quiere decir que ha habido gestos de política exterior muy importantes y que valoro especialmente, pero lo que más me duele es que la izquierda española, que además tuvo una relación con la socialdemocracia venezolana muy importante, se ponga de perfil, y creo que se pone de perfil. Precisamente la familia española que citas en tu novela llega a Venezuela en los años 70, en la que los europeos encontraban trabajo y un clima maravilloso comparado con el de Madrid, por ejemplo. ¿Cómo ha podido cambiar tanto un país con ese clima maravilloso y esos recursos naturales tan envidiables? Sí, es cierto que las hijas llegan, las dos españolas llegan en el momento de los 70, que es el momento de mayor bonanza petrolera venezolana, ¿no? Porque ya es como el último resquicio, el último grupo que llega a implantarse en Venezuela, porque realmente se conseguía dinero, se podía vivir mucho mejor mandando remesas. Y era el momento de mayor brillo petrolero, ¿no? De mayor... ¿Cómo puede pasar esto? Yo a veces intento preguntarme, ¿no? ¿Cómo estallan las dictaduras y cómo estallan procesos de este tipo, y nunca vienen de una sola razón, ¿no? Creo que yo nací, siempre digo que yo soy generación Viernes Negro. O sea, yo nací en la víspera de la mayor devaluación. O sea, después de que el Estado petrolero había crecido, que parecía que el proyecto moderno era avasallante, el Estado se hipertrofió. Y yo creo que hubo una cierta miopía, una corrupción moral, política, que nos condujo a una década de los 90 muy inestable. Creo que la democracia no se supo defender correctamente en ese momento. Y bueno, aparece el populismo, ¿no? En una versión con un personaje muy vistoso, un personaje que removía muchas emociones, que concitó muchísimas simpatías y también mucho escepticismo. El problema es que, bueno, no nos cuidamos y la estructura del Estado terminó secuestrada por una estructura política, y ahora vemos que hay una generación que no conoce la separación de poderes, y lo que es todavía peor, que insisto, que es un Estado fallido, o sea, un Estado que no puede ni siquiera tener estadísticas ni alimentar a sus ciudadanos ni proveerles un servicio de salud, ¿no? Pero sí tuvo tiempo de generar una épica revolucionaria profundamente estéril, ¿no? Porque terminó olvidando a los que iba a ayudar. Hablando de esos españoles o europeos que emigraban, ¿es cierto que les llamaban monsieur? Sí. Monsieur, como a la francesa. Era monsieur. Además tenía plural y todo. A mi padre le llamaban monsieur. Monsieur. Eres un monsieur, porque era como eso, que eras como Messi, como el europeo, que eras como catire, eras catirito, rubio. La muerte, Karina, también es la gran protagonista de tu novela. La protagonista, como nos decías, pierde a su madre y se da cuenta de que
que todos nos morimos, sea de enfermedad, sea de manera violenta, lo que ocurría bastante a menudo en Caracas. En Venezuela podemos leer en la novela, lo único que funciona es la máquina de matar y robar. Sigue siendo así, imagino, ¿no? Está empeorando la situación. Lo que pasa es que la muerte como idea, como la idea de lo que llega a su fin, ¿no? Porque la muerte de la madre marca la muerte de la patria, ¿no? Pero también Adelaida Falcón como personaje Adelaida Falcón tiene que cambiar de identidad para poder huir. Ese cambio de identidad se lo permite la muerte de una persona, una muerte de la que ella de alguna manera se beneficia, e incluso mirando para otro lado. Esas muchas muertes que va experimentando la protagonista, creo que sintetizan y son una metáfora muy clara de lo que le ocurre a los individuos en sociedades donde hay algo mucho más grande que ellos, ¿no? Vas muriendo de a poco, vas renunciando a cosas, desde las más elementales como disfrutar de un libro o una música, que sería como la parte más frívola, hasta empezar a renunciar a tu capacidad de empatía, renuncias porque hay algo más fuerte que tú, hoy no vas a comer esto porque no se consigue. O sea, creo que hay un proceso de depauperación y los individuos se borran, ¿no? Y creo que es un fenómeno mucho más universal, y es un fenómeno universal, y yo lo entendí en esa clave, ¿no? Por eso es que yo siempre insisto en que esta es una novela sobre la pérdida, la muerte y la culpa del superviviente. Es esa sensación desagradable que te entra cuando te despides de algo, ¿no? Que es como un vacío muy tremendo. ¿Hay alguna situación más que macabra en la novela? ¿Nos acostumbramos a todo, incluso a la muerte cotidiana? Eso es lo malo, quizás. Yo creo que se naturalizan cosas que no lo son, ¿no? Y yo creo que Adelaida Falcón como personaje muestra perfectamente la relación que ella tiene con la muerte. Empieza a, digamos, involuciona su capacidad de compasión. Y el lector lo va a encontrar. Es decir, vemos a una mujer que tiene miedo de dejar a su madre enterrada en un cementerio donde no sabe si le van a robar los huesos, pero de pronto pierde completa empatía con gente muerta y con el hecho de qué hacemos con ellos. Por eso hay una cita en el libro de un escritor que a mí me parece especialmente inteligente y luminoso, Juan Gabriel Vázquez, que él desde otro punto de vista reflexiona de la muerte. Pero era como uno es del lugar en el que están enterrados sus muertos. Y Adelaida Falcón, la protagonista, siente que la tierra donde están enterrados sus muertos la expulsa, ¿no? Ya no le queda nada, ya no le quedan ni cadáveres ni muertos a quien ponerle flores, ¿no? Entonces, de hecho, cuando ya va a la tumba de la madre, se da cuenta que le han robado las letras, ¿no? A la tumba. Le queda el nombre incompleto. Y a la Falcón no nos quedaba ni siquiera el apellido completo. Y peor que la muerte es quizás la violación. A tu protagonista le roban el apartamento, los hijos de la revolución entran y lo ocupan. ¿Qué se puede hacer ante eso? Es una situación terrible, ¿no? Es una cosa mucho más frecuente de lo que parece. Lo que pasa es que también es verdad que yo quería utilizarlo en la novela de una manera muy exagerada, porque cuando le invaden el apartamento, esa sensación, aquí el poder es como un río desbocado, como un río crecido, que se mete hasta donde nadie pensaría que se puede meter, ¿no? No solamente la expulsan de su casa, le rompen sus cosas, y cuando ella logra refugiarse en el apartamento contiguo, escondida, donde ya no habla, ella siente que la miran a través de las paredes. Ella le atribuye a sus verdugos cosas que no pueden hacer. Y esa sensación de que alguien siempre te está mirando, de que alguien siempre te va a delatar, es lo que yo quería explotar con esta idea del poco respeto que hay por todo y de cómo el poder entra hasta en lugares donde nadie podría imaginar que puede entrar. Karina Sainz Borgo, ¿la única salida para Venezuela es la frontera por el momento? Bueno, ya lo ha sido en buena medida. La única salida para Venezuela, y si existe, va a pasar por un largo pasillo primero, para una antesala de por lo menos poder recuperar el derecho a la votación, ¿no? y reconducirnos democráticamente. Soy muy escéptica con ello. Creo que va a ser un largo trasiego, porque creo que nosotros como sociedad hemos retrocedido más del tiempo que tenemos como nación. O sea, creo que estamos muy por detrás del 19 en muchas cosas. Y corregir eso requiere algo más que cirugía mayor, requiere un montón de cosas. Vamos a necesitar mucho tiempo y la capacidad de recordar lo que pasó para tener un punto de partida. ¿Has podido volver a Caracas desde que te fuiste? No, yo dejé de ir en el año 2012. No fui desde entonces. Me costaba mucho sobreponerme de cada regreso. Era como un duelo. Cada vuelo a Madrid era un duelo, sinceramente. Sentía que había ido a ver a alguien que se estaba enfermando y que ya no se parecía, ¿no? El país era como moribundo.
En tu novela, sobre todo, sentimos una gran nostalgia por una Caracas que ya no existe. Hay escenas en las que la protagonista dice, hay flashbacks en tu novela en que todavía la plaza no estaba saqueada, las cosas estaban en su sitio. ¿Tú sientes esa nostalgia también? Sí, sí, es muy mía, pero sobre todo creo que es un fenómeno bastante común, ¿no? En las personas que sufren un destierro. Yo creo que si hay algo literariamente antiguo y humanamente antiguo es la sensación del desterrado, ¿no? Del exilado, que siempre engrandece, ¿no? La necesidad de volver es mayor. Y sin embargo eso está ahí. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría comentar, que si bien es cierto, Caracas es un punto donde se desarrolla, está muy pocas veces mencionado Venezuela, muy pocas veces mencionado Caracas. El lugar donde más brillo hay es en un pueblo de la costa que está en la región central, ¿no? Que era un poco como el resucitar el paisaje de otra manera, ¿no? O poner a ese paisaje humeante y terrible de la Caracas que está descrita, un paisaje de la Arcadia. O sea, esa Arcadia emocional, donde hay unos personajes, son unas tías que dan mucha risa y me permitían recrearme en una serie de belleza a la cual no estaba dispuesta a renunciar. O sea, yo creo que en buena medida yo escribí esta novela porque quería volver a pronunciar mis palabras. Quería volver a decir guayaba, guacuco, cayena. Quizás suene un poco lírico, pero yo creo que no tengo por qué renunciar a ello, ¿no? Y por eso tiene tanto brillo toda esa parte. A pesar de que las carreteras estén en un estado lamentable, como dices. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, la novela de Carina Sainz-Borgo, La hija de la española, ha sido traducida aquí en Francia por Gallimard y en español está editada por Lumen, si no me equivoco. Y me permito decirte que la traducción francesa es impresionante. Cuando la recibí, por intuiciones, han conseguido traducir un reggaetón al francés. Creo que para más Gallimard es un sello que yo respeto y venero, y además de hecho está incluido en la novela por alguna casualidad extraña. La protagonista veía ediciones de Gallimard. No deja de ser en el fondo una alusión a los proyectos modernos, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Carina, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albaso, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Venezuela, imagino que también, gracias a una televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.